Soy Juliet Rosso, nací en Tibú, eh, pero casi toda mi niñez la pasé en La Gabarra. ¿Qué? Toda mi familia era de allá, pues, todo lo que era mis tíos, mis abuelos y mis padres trabajaron allá en La Gabarra, tenían negocios allá, tenían ferretería. Mi tío era el que surtió todas las ferreterías de La Gabarra, era el que se encargaba de surtir todo. Era el que tenía la ferretería más grande de todo el pueblo. En el pueblo había dos puertos. Está el puerto principal, que es donde está el puente para pasar el río, y está otro más arriba, pero ese sí no hay puentes. O sea, era como que llegaban ahí, pero no había puente. Mi papá y mi mamá se separaron. Yo tenía 4 años cuando ellos se separaron, y yo me fui a vivir con mis abuelos. Mis abuelos vivían con mis tíos, con mi tío, y le ayudaban, eran los que se encargaban de la administración, pues, de lo que era la ferretería y eso. Como mi mamá y mi papá se separaron, mi tío quiso ayudar a mi mamá y le montó una ferretería en el otro puerto para que ella se pudiera salir adelante, administrar. Yo recuerdo cuando yo iba al colegio, a mí me compraron una bicicleta para ir para el colegio. Me parecía una mica montada ahí. Y siempre con el pelo suelto. Siempre el pelo así en la cara. Y a veces llegaba tarde al colegio, no porque saliera tarde de la casa, sino por andar en la bicicleta para arriba y para abajo. Cuando ya mi mamá se independiza, pues, de mi tío, ella se va a puerto, ella quedó en todo el frente del puerto. Ahí llegaban las embarcaciones, o sea, estaba la calle, estaban la hilera de casa, la calle, y al pasar el puerto, al pasar la calle estaba el puerto, así era una bajadita así pura de cemento, y abajo ya estaba el puerto, estaban las canoas, era raro que hubiera una lancha, y habían dos lugares, por decir, una de este lado y una más abajito. Y bueno, mami empezó a trabajar ahí en la ferretería. Nosotros empezamos a convivir con ella. Era un poquito más difícil porque ya ahí nos tocó adaptarnos a otro tipo de ambiente en el cual mi mamá no estaba con nosotros, sino que estaba siempre en la ferretería. Yo iba al colegio con mi hermano, nosotros nos íbamos caminando. Mi hermana, la mayor, estudiaba ya, era bachiller en ese momento. Nosotros somos 3 hermanos dentro del matrimonio. Ya de ahí, más o menos, es donde yo empiezo a recordar, pues, lo que vivía yo ahí en el lugar, en el pueblo. Lo que era, nosotros no nos permitían salir, o sea, solamente ir al colegio, ir y venir, porque para ese tiempo había el conflicto entre los paramilitares y la guerrilla, y estaba en ese momento, no se sabía quién era guerrilla ni quién era paramilitar. Alrededor de los 9, 10 años empieza, pues, lo que es que me acuerdo, pues, de todas las cosas que pasaron allá. Ya empezaron a restringirnos más la salida, ya ahí fue donde ni siquiera para el frente nos permitían salir, donde no podíamos salir a jugar con los amiguitos como acostumbrábamos, donde no podíamos ir a mirar las lanchas ni nada de eso, porque empezaron los conflictos en el pueblo.
Cuando llegan los paramilitares que se quieren apoderar del pueblo, empezó una matanza, pero no era que había enfrentamientos, sino que, por decir, iba alguien en la calle y de repente lo veían, le disparaban y lo mataban. Entonces ya cuando la primera vez que me di cuenta pues de que estaban pasando esas cosas, y venía del colegio con mi hermano, faltaba como, por decir, una cuadra y media más o menos por llegar a la casa, y veníamos él y mi persona y la calle estaba sola, o sea, ahí había una persona delante y nosotros. De repente, de la nada, se oye así el estruendo como de unas cosas. Yo digo que fue como una escopeta o algo así, no sé, algo. Y de repente el tipo se cayó. Yo no había procesado que era que se había muerto ni nada. Yo lo vi que cayó y yo le digo a mi hermano, míralo, se cayó. Y él, como ya, él de 2 años mayor que yo, tenía más experiencia de eso, se había visto más que yo. Él me agarró de la mano, me jaló y salimos corriendo. Yo corrí porque él me llevaba a rastras prácticamente, pero no sabía qué era lo que había pasado. O sea, después que oigo a mi hermana echarle el cuento a mi mamá, a contarle qué es lo que había pasado, es que yo asimilé que era que esa persona que venía delante de nosotros la habían matado. Y se presume pues que fue un francotirador, que ya cuando mamá entrega el local, porque no podíamos estar ahí, la verdad que no nos hallábamos, y mi mamá abrió una tienda de víveres y junto con un restaurante, porque la casa era grande, y vivíamos ahí también. Cuando yo, como era una tienda, yo quería colaborar con ella, ayudarla a empacar, porque llegaba la gente de las fincas, llegaban con la lista del mercado. Entonces uno tenía que empacar las listas para que ellos se la llevaran. Y a mí me gustaba eso, me gustaba ayudarla a eso. Para ese tiempo hubo un comandante que iba para allá, empezó a ir para allá. Pero ese comandante era famoso por agarrar jovencitas, niñas. Las mujeres de él tendría como 3 o 4 mujeres y 11, 12 años. La mayor creo que tenía 14. Y él llegó, y cuando llegó me puso el ojo. No me agarra de una vez, porque ya no era si tú querías, o sea, si estabas dispuesto o no. O sea, era algo que él decía y se hacía. Y más que era un comandante, tenía más de 1000 hombres a su disposición. Y siempre llegaba ahí a la casa y quería era que yo lo atendiera. Mi mamá no vendía licor, tocaba que mandara a traer licor para él. Y quería era que yo lo atendiera. Inclusive me tenían que sacar del cuarto para que lo fuera a atender a él. En vista de todo eso, ahí ya se estaba creando la violencia en el pueblo, ya se estaba la guerrilla, enfrentamientos más directos con los paramilitares. En vista de eso, mi mamá se va. Ellos tenían un cuartel. Para llegar a ese cuartel había que pasar el puente y había que ir al kilómetro 60, por allá más o menos, siempre era lejos. Nosotros duramos encerrados en la casa 2 semanas, sin abrir el local, sin abrir ninguno de los 2 locales, los 3, porque mami tenía la ferretería y el restaurante y la tienda de víveres. Él llegó allá al pueblo, a la casa, tumbando la casa, tocando. Que le abrieran, que abriera el local porque él iba a beber. Quería saber si yo estaba ahí. Después de eso mi mamá habla y paga muchísimo dinero.
para que a mí me saquen del pueblo. Y a mí me sacaron, metían una cava así, supuestamente la cava la llevaban para Cúcuta para arreglarla, y a mí me metieron dentro de la cava para sacarme del pueblo. El miedo mío era que en el pueblo había quedado mi hermano, mi hermanita menor y mi mamá. Y el miedo mío era que yo decía, si yo llego a Cúcuta, a lo que yo llegué a Cúcuta, ya ella puede que esté muerta, porque estaba desautorizando al comandante. Después de que yo llego a Cúcuta, yo duré un mes sin saber nada de nadie. Un mes sin saber nada ni de mi mamá, ni de mi hermano, ni de mi hermanito. O sea, sí, en la casa había teléfono, pero yo no me pude contactar con ellos. Ni ella hizo, o no sé si es que no hizo el deber o no pudo, pero ella no se contactó con ninguno en la casa. Y yo pensaba que era que ella la habían matado. Y a mí me daba aquella nostalgia, aquella tristeza, porque yo decía que la habían matado por mi culpa. O sea, yo decía que era preferible que me hubiese quedado a que no la fueran a matar, porque siempre fuerte. Y mi hermanita lo que tenía era como 5 años, la menor. Después de eso, que ella logra llegar a Cúcuta, llegó primero mi hermano, porque también tuvo que pagar para sacarlo, para que no se lo reclutaran. Pues llega ella a la casa. Ahí fue que nosotros nos enteramos de que ellos estaban bien. Ya estando en Cúcuta, el proceso fue difícil porque la economía de mi mamá dependía totalmente de lo que se hacía en el pueblo. Ella empieza a batallar con el cáncer. Un proceso de como de 6-8 meses nosotros batallando, sin medio en el bolsillo, sin dinero en economía para nada, pues a veces ni para la comida. A ella le hacen quimio, la operaron y todo, y yo creo que fueron los meses más fuertes, porque por lo menos cuando había pasado todo lo de este señor, pues uno por lo menos sabía que mi mamá estaba ahí con uno, ¿no? Pero ya verla, o sea, una mujer tan hecha para adelante, tan decidida, que ella era tan fuerte, pues, como para nosotros, o sea, era nuestro héroe, pues. Y verla ya en una silla, ya tan débil, lo que era la quimio, eso de verdad que fue difícil.